Es que yo sobre cuestiones de fe no discuto. Sobre cuestiones de fe no discuto. Yo solo te digo, después de la crisis, yo solo te digo que yo contraté una hipoteca, como soy un economista tan oportuno, contraté una y me hipotequé a 40 años en el año 2006 y desde entonces mi hipoteca solo ha hecho bajar. Es decir, tu teoría, tu planteamiento, tu creencia de que los tipos de interés del hipotecario han dado lugar a la crisis no expresada en esos términos no es correcta. Perdone, pero no es una creencia, yo me refiero a datos. Vale, de acuerdo. No los he traído, desde luego, pero... Revisa la línea de tendencia del Euribor y niveles. ¿Ya está? Antonio. Sí. Yo quería preguntar, ¿qué piensa usted? Por favor, que me hacéis salir caras cada vez que me... ¿Qué piensa si se tomara en este país la decisión de que cada contribuyente pudiera deducirse en su renta cualquier gasto que tenga en su unidad familiar? Hablo desde la chuche hasta el viaje. Me gustaría su evaluación de esa decisión a nivel económico o qué influencia puede tener la economía de un país. La segunda cuestión es que, ¿qué piensa usted que se impusiera un impuesto lineal para todos los contribuyentes, independiente de sus retribuciones o riqueza que tengan? ¿Y qué piensa usted que se estableciera un tope máximo para que los bancos no puedan cobrar, por ejemplo, 3 veces más el precio que les cobran el dinero, que el Estado les ponga un tope? No entiendo las dos primeras y lo último no te entiendo bien. Es decir, si un banco, por ejemplo, ahora mismo, el precio del dinero en Europa te lo vende al 0,2%, Sí. ¿por qué un préstamo tan nuevo? Vale, de acuerdo, perfecto. Regular los tipos de interés. De acuerdo. No sé si concentramos o respondo. Estas son muy rápidas. Vamos a ver, yo estoy por la última, yo estoy a favor de la regulación de los tipos de interés. Es decir, me parece esencial que uno de los mecanismos que ha favorecido esto es la desregulación del sistema financiero. Y uno de los elementos que hay que y uno de los instrumentos y de las políticas es devolver el sistema financiero y el bancario a su sentido. Y su sentido es la canalización del ahorro de quienes tienen capacidad de ahorro a quienes tienen necesidad de financiación. Ese es el sentido del sistema financiero. Tiene una funcionalidad en el sistema económico que no podemos trastocar. Y en el momento que se trastoca, como ocurrió en el 29 y como está ocurriendo ahora, en la crisis del 29, quiero decir, y como la que ha ocurrido ahora, en el momento en que se libera, nos lleva a catástrofes sociales. Entonces, yo no tengo ningún inconveniente en plantear, es más, lo defiendo, el que hay que regular los tipos de interés, tanto de pasivo como de activo. Es más, en países en los que yo trabajo, hay una cartera obligatoria que la banca tiene que tener. ¿Yo qué quiero estimular? El sector del sector de la agricultura. Pues mire usted tiene que tener de todos los préstamos que da, el 30% tienen que ir a la agricultura forzosamente. Y usted en su balance tiene que tener permanentemente un 30% y cada vez que se cancela un préstamo, usted tiene que estar concediendo otro. Eso se hace en muchos países. De manera que tú utilizas el sector bancario para canalizarlo hacia las actividades que estratégicamente te interesan financiar. Pero podría la legislación española El problema es que la legislación española se encuentra limitada por la legislación europea y de ahí determinado. No sé en concreto qué margen tenemos. Eso habrá que verlo en su momento y en concreto. Pero los márgenes para la competencia son fastidiosos. Habéis visto. O sea, es muy fácil argumentar. Habéis visto la paralización de la ley de la Junta de Andalucía sobre el tema de desahucios. Como el único argumento que dan es que esto pondría en riesgo el saneamiento del sistema bancario que estamos montando en estos momentos. Y tienes al poder jurídico en este caso, que es un tribunal político en cualquier caso, en última instancia, paralizando algo que es sensato. Entonces, los márgenes de maniobra va a haber que, esto va a ser un pulso continuo. Sobre la segunda, las dos cuestiones sobre temas fiscales. Uno, un impuesto lineal sobre los ingresos me parece una aberración. No porque la plantee usted, sino básicamente porque la hacienda pública está para hacer política redistributiva.
y política progresiva. Eso significa que la solidaridad se sustenta sobre el principio de que quien más tiene, más capacidad tiene de contribuir. Si establecemos un impuesto lineal, lo tienes, el IVA, y paga el mismo IVA el difunto botín que yo por el café. Tienes el impuesto lineal. Bueno, a él no le cobran el café y a mí no le cobran el suyo. Lo tendré que invitar. Ya lo tienes. ¿A que nos parece mal? Injusto. Pues me parece, desde esa perspectiva, igual. Es decir, desde la perspectiva de la renta todavía me parece peor, porque el impuesto progresivo tiene que ser que quien más tenga, más paga. Por solidaridad comunitaria. Y lo otro, pues, volvemos a lo mismo. Si deducimos gastos de la unidad familiar sin discriminar, nos encontramos con que quienes más gastan, porque tienen más capacidad de gasto, se deducen más. No, es que, determinando es que la primera cuestión voy más a evitar la economía sumergida. Es decir, si todo el mundo pudiera reducirse en su renta, todo, o sea, yo creo familia que nos podemos gastar 5 o 6.000 euros. Vale, yo creo que la economía sumergida se persigue mejor con más inspectores y más inspectores de trabajo. Eso es un mecanismo que me parece más un mecanismo que me parece más focalizado y más efectivo. Si están los dos, focalizado y efectivo que plantearlo por la vía. Sobre todo en un contexto en el que estamos de necesidad. Es de necesidad de incrementar la recaudación. Y de necesidad de incrementar la recaudación no sobre quienes están atrapados, que son esencialmente la clase asalariada, los asalariados, sino quienes tienen capacidad de evasión y de elusión fiscal por múltiples vías. Más. Pero ya ves que el mayor opositor a Hacienda esta semana ha sido rechazado. ¿A quién? El mejor opositor que había para entrar en Hacienda fue rechazado esta semana. ¿Sí? No sé. Sí, ha salido en tribuna. Lucía. Perdón. Yo quería preguntarte por el tema del PIB. ¿Cómo ves estos esfuerzos que estás planteando de reconstrucción y de generación de un nuevo modelo productivo y la presión que podemos hacer de aquí de Europa en un panorama en el que bueno, pues nos podemos ver muy probablemente abocados a un tratado de libre comercio que nos va a maniatar y nos va a condicionar en muchos sentidos? Pero bueno, quería escuchar un poco. Vale, muy rápidamente, porque imagino que tendremos en fecha, pues, han dicho hasta las 8:30, ¿no? Muy rápidamente, vamos a ver, el problema con los tratados de libre comercio es que uno, supongamos que el libre comercio es bueno, ¿de acuerdo? Así como supuesto, cosa que evidentemente todos vemos que no es bueno cuando las principales economías no lo practican. Es decir, ¿cuáles son las economías proteccionistas? Por ejemplo, los Estados Unidos, que en el momento que tiene algún conflicto con el tema del acero, aplica medidas restrictivas, ¿no? A protección arancelaria. Es decir, el libre comercio es un instrumento ideológico para conseguir desmantelar las economías nacionales. Y casi todas las economías desarrolladas llegaron a ser economías desarrolladas en un marco proteccionista y se volvieron defensoras del libre comercio en el momento en que sus bienes y servicios eran competitivos a nivel internacional. Entonces, ir a decirle a una economía medio subdesarrollada como es la nuestra que es bueno el libre comercio es complicado. Pero supongamos que es bueno. El problema es que tienes dos problemas. Uno, lo que puede ser bueno para la Unión Europea no es bueno para cada uno de sus miembros. Y dos, en el contexto de economías de servicios, el impone determinadas, la absorción de determinados tipos de regulaciones que en muchos casos son mucho más laxas que las que tenemos nosotros en nuestras economías. Con lo cual supone flexibilizar la entrada de otras economías, o sea, desproteger nuestras economías. Y luego, sobre todo, el tema delicado son los servicios y los servicios sociales, esencialmente, educaciones y demás, donde abres la vía a la posibilidad de que
la vía a la posibilidad de que se mercantilice y haya una mayor competencia en el tema de los servicios. Esto es que no es nuevo. Vosotros sabéis que Canadá, Estados Unidos y México tienen un tratado de libre comercio, TLCAN o NAFTA en las siglas. Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿Cuándo México firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Cuando sabían perfectamente que eso iba a devastar su economía. Fijaros hasta qué punto ha devastado la economía mexicana. Que la economía mexicana tiene como mito fundador, la economía no, México, los mayas tienen como mito fundador el ser los hombres del maíz. Y sin embargo, en México ya no se produce maíz, porque todo viene transgénico de Estados Unidos. Cuando tú una economía débil te asocias en un tratado de libre comercio con una economía potente, no se asocian dos socios, se asocian una economía potente y un siervo, que va a poner su estructura productiva y su clase trabajadora al servicio de la acumulación en el centro más potente. Entonces, ¿cuándo firma México el Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Casi conjuntamente con los planes de reestructuración de deuda, de la deuda mexicana, en los años 90. De manera que, al tiempo que te dicen, bueno, te libero de la carga esta, te renegocio el tema, te cuelo el Tratado de Libre Comercio. Y no es ninguna casualidad que en mitad de una crisis de deuda como la que estamos viviendo, sobre todo en las economías periféricas, de repente aparezca de nuevo el tema del libre comercio. Entonces, esto es como, es el momento que te pillo débil y te digo, bueno, pero igual creamos 2 o 3 empleos y cuelo esto. Entonces es una... Y luego hay otro... Y esto ya se intentó antes, tú lo conoces perfectamente, el GAMI, el Acuerdo Multilateral de Inversiones, era un acuerdo que se negociaba de los mismos términos para facilitar esencialmente lo mismo, el que las transnacionales pudieran ubicarse no importa dónde y con las reglas muy desvirtuadas, ¿no? Sobre todo en temas ambientales y sociales y laborales. Más, Sí. por ahí termino. Sí, por favor. Vamos a ver, 2 matices. En referencia a lo que digo, en plena burbuja inmobiliaria ha llegado a estar casi al 6%. Sí. La bajada ha sido tan bestial que ahora mismo está en 0,5% de terrorismo. ¿Cuál es el problema? Que esa bajada no ha llegado a donde tiene que llegar, que es a la familia, a los que tienen los préstamos hipotecarios, sino está llamando a las cláusulas sueltas. Eso no ha revertido en pagar menos de hipotecas, ¿vale? No perdamos de vista que el Banco Central Europeo está vendiendo dinero a la banca privada a 0,25%. O sea que yo creo que las soluciones tampoco son financieras. Y ahora, 3 cosas. Yo, estando de acuerdo con usted en los fines de la auditoría, a mí realmente como ciudadano me gustaría que se auditara la deuda para saber realmente qué deuda tenemos. ¿Para saber qué? ¿Qué deuda tiene España? Porque hay economistas prestigiosos en su labor profesional, pero como no son mediáticos, pues no llegan a la sociedad. Que dicen que la deuda puede estar incluso en 1.400.000 euros. La deuda. Pero, a ver, solo es que hay muchas deudas. Quiero decir, Claro. la externa, la pública, la privada y pública, o sea, privada, es que hay muchas. Por eso le digo, la cifra no me dice nada. Digo, estando de acuerdo por lo que usted ha dicho, yo pediría una auditoría que nos pasara realmente qué debe mi país. Vale. Digo, he hecho el comentario de que hay economistas Sí. que dicen que la deuda puede ser incluso mayor que la que están diciendo. Yo llevo ya escuchando que el PIB de España, por ejemplo, llevo escuchando 2 o 3 años, 4, es de 1 billón de euros. Es decir, es que hay cifras que son psicológicas. Bueno, es imposible. Si teníamos 1 billón y poquito más en plena burbuja inmobiliaria, como en el mercado vamos a estar a tener un PIB de 1 billón. Si hemos perdido productividad, en un sector, ya no como se que es la construcción, es decir, la cifra, incluso la cifra, psicológicamente se utiliza. A eso hay que añadir que ahora mismo los temas psicológicos, del cual la población
inflación, poquito a poco los bancos van a ir administrando para asumir la subida del PIB. Y ahí se va a incorporar, se está incorporando ya la prostitución, la droga y la venta de armas. 9.000 millones. Y ahora dos cosas. El modelo productivo. Un modelo productivo no se puede, vamos, esa es la percepción que tengo yo en España y concretamente en mi región, que es Andalucía, si no está basado en 4 cosas. Y aquí sí le pido que tome nota y haga una mínima reflexión. Estoy en ello. Primero, una estrategia de la sostenibilidad del medio ambiente, por lo cual habría que desarrollar la energía renovable. Y eso ya lo está desarrollando Alemania, incluso China, que ya da voluntad. Sí, están planteándose que el 20% de su producción sea a través de energía renovable. Y aquí ya ni digo cómo está, ni lo digo. Se atentó contra ellos. Claro. ¿Cómo se puede plantear un país y región, un modelo productivo sin primar lo que son el sector primario? ¿Qué ha pasado con la pesca? Es que no estamos olvidando que la pesca se ha destruido, ha desaparecido. No digo nada de la minería, pero la agricultura, que es un sector primario, que somos ricos, y eso hay que analizarlo también. ¿Y de qué modelo productivo hablo? ¿Del turismo? ¿Desde la jarana y el coqueteo de Ibiza y demás? ¿Esos modelos productivos son los que queremos sostener este país? Y sin una banca pública es imposible, sin una financiación es imposible. Pues, Y termino sin la concienciación y implicación de la mayoría de la sociedad. Y en eso tiene mucho que ver la clase o los representantes políticos. ¿En qué sentido? En que tienen que trabajar y representar ética, lealtad y honestidad. Y preguntan, ¿nosotros podemos salir de esta crisis de endeudamiento, de más que crisis y una estafa, estando en el euro? Mi tema favorito. sí. Nos quedan 2 intervenciones y nos quedan 10 minutos. Pues casi Vas. la simulamos y... Sí, usted va primero y luego bueno, quedan terceros. Yo una cuestión más un poco vale. más teórica. Últimamente casi todos los planteamientos que proceden de la izquierda han asumido el vocabulario o la terminología que se impone, especialmente los economistas que, no sé, por los estudios pues asumen. Los estudios tienen, o sea, los arquitectos también tienen estudios. Me llama la atención de que aquí surge el término por el bien de Europa, o porque lo decide Europa, o porque Europa tiene un plan, y eso me llama la atención porque el plan que lo ha hecho Europa, o lo ha hecho un determinado sector de intereses económicos de Europa, y que al cual subordina al conjunto del resto. Eso también, esa concepción generalizada implica también que se aplica después cuando decimos un nuevo modelo y decimos, ¿qué va a pasar el día después? Y decimos, el día después pegamos un pillazo y decimos, no, o pagamos la deuda. No, yo no he dicho eso. O hay que asentar Hay que sentarse a hablar. Hay que asentar a los acreedores, pegar el puñetazo de la mesa y quitarle una parte importante de la deuda. Como también un elemento parece que nos sentamos desde aquí y los acreedores están desde fuera. Es decir, a los de fuera le decimos que no le pagamos. Es un enfrentamiento entre españoles y europeos. Oye, un poco más a prisa porque ya nos van a echar de la sala. También concretamos el luego de esa política, aparte de que no le pagamos a los de fuera, vamos a hacer políticas de inversión, lo cual también implica
y a qué sectores le afectan, ¿no? Porque cuando hablamos de una política de inversión y de creación de empleo, hay también que entender que eso lo puede decir un sector determinado, pero hay otro sector determinado que se opondrá a que determinadas cosas se realicen y que querrán, por ejemplo, si decimos no vamos a pagar parte de la deuda, estamos poniéndolo en contra de aquellos que prestan el dinero, que te van a decir, bueno, pues yo mi dinero me lo llevo fuera, o yo no te lo voy a prestar a ti, se lo voy a prestar al vecino, y acarreará unos enfrentamientos de estos. Pero no es como decir, el día después yo hago esto, y estamos aquí negociando. ¿Qué? No, es que vamos a enfrentarnos a una oposición muy fuerte y que la